Ingrid, Manuel Hernández Borboya, muy buenos días, bienvenidos. Buenos Bienvenida. días a todos. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, una disculpa, nos retrasamos con esta conversación de este tema tan duro que yo la verdad no lo esperaba así de difícil. Bienvenidos, bienvenida Ingrid, bienvenido Manuel. Gracias. Gracias Ingrid, gracias Manuel. Pues Ingrid, mientras hablamos de estos otros temas, pues acá estábamos, como bien señalaba Manuel en la propuesta de los temas, por la guerra de las tlayudas, pues, y yo señalaba que pues había también una consigna, una protesta de los guaraches y de las quesadillas, una guerra contra el olvido. Pues vaya que se salieron todos los demonios del sector opositor al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hubo muchas señales, discursos ahí interesantes, dignos de también un análisis del secretario de la Defensa Nacional, de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. ¿Qué simboliza desde tu punto de vista, Ingrid, la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? ¿Qué simboliza para México? ¿Qué simboliza para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador o de la oposición también? Sí, bueno, es bien interesante cómo ha derivado este tema finalmente en una disputa cultural sobre la cultura gastronómica, que supongo Manuel va a poder, vi que ayer estaba totalmente estudioso, ¿no?, de la gastronomía y las guerras ahí entre distintos sectores. Espero que nos dé, ¿no?, el contexto de esto. Pero es muy interesante el fenómeno desde lo simbólico, ¿no? Ayer estaba escuchando a la doctora Elisa Godínez en la mesa que tienen ustedes los días martes, buenísima mesa, hay que decirlo, y ella decía efectivamente que se trata de una apropiación simbólica, ¿no? Hay una disputa aquí que va más allá de un simple aeropuerto, o una simple acción, digamos, de la construcción de un proyecto del gobierno. De partida es interesante lo que simboliza el aeropuerto para el proyecto de la 4T. Este aeropuerto obviamente tiene que ver con un triunfo, ¿cierto? Un triunfo del proyecto del presidente, porque se construyó en 2 años, una serie de elementos, ¿no?, que hacen que esto sea un triunfo y por lo tanto sea un tapabocas a la oposición, que tanto dijo que era imposible que se hiciera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista más político, es un triunfo de un proyecto por sobre otro, eso representa, ¿no? Y por supuesto, ante eso, la oposición va a buscar los elementos que tenga que encontrar para poder criticar este proyecto. Lo interesante es cómo derivamos a las tlayudas y a la crítica, que es una crítica de un clasismo brutal. También Manuel vi que tenía un hilo, a ver si nos puede contar un poco más, porque cita incluso a Foucault, ¿no?, en esta disputa que tiene que ver con el clasismo. No, Manuel ha estado muy activo en las redes sociales, como siempre, está todo el día ahí en Twitter, increíble. Pero es interesante cómo de pronto brota el clasismo a propósito de la inauguración, tanto por la infraestructura del lugar, ¿cierto? Que no es un lugar, como dicen ellos, del primer mundo, usaron mucho ese término, primer mundo o desarrollado, o miren, comparemos con el aeropuerto de Hong Kong, o con el aeropuerto de Dubái, no sé, lugares así bien globales y bien neoliberales. Y por otra parte, el clasismo que tiene que ver con los cuerpos que lo habitan, es decir, las personas que estaban ahí presentes en el aeropuerto. Cuando se deja de ver gente blanca o de clase social alta en los espacios públicos y aparecen, ¿cierto?, todas estas poblaciones que generalmente están marginadas, por supuesto que brota este clasismo y este racismo, porque no queremos ver lo que somos, ¿no? Pretendemos ser como hay una cosa bien extraña que se da en todos nuestros países, ¿cierto? En Chile pasa lo mismo, que finalmente la gente reniega de lo que es y quiere ser algo que estéticamente corresponde a países que son más anglosajones, ¿no? La gente rubia, blanca, ojos azules, y cuando aparece la gente realmente que vive en el país no nos gusta. También pensaba yo, aparte de este clasismo evidente, que ahí Manuel nos puede profundizar un poco más, y bueno, pensaba yo más en el tema de la tlayuda
y cómo esto, porque la ayuda, insisto, es un elemento importante simbólico acá. De partida aparece a propósito de este tuit, ¿cierto? O este comentario de Azucena Uresti, donde ella no entiende por qué está siendo clasista en el comentario que está haciendo, que yo le puedo explicar a ella que la palabra filtrarse es muy clasista porque ella dice que hay una mujer que se filtra, ¿cierto? En este grupo que está en el aeropuerto, filtrarse como que no le corresponde, ¿no? Ella entró en un lugar que no le corresponde, se está filtrando, está entrando a la mala, ¿no? No es su lugar. Eso es muy clasista si uno lo piensa desde el verbo que ella utiliza. Y también porque esta señora que vende tlayuda nos irrumpe y nos molesta tanto en un espacio como un aeropuerto. Ayer la doctora Elisa Godínez también citó un texto muy interesante de Marc Oyer, se escribe Marc Auge en español, ¿no? De los no lugares, respecto de qué significa un aeropuerto. Un aeropuerto en general es un espacio global, ¿cierto? Que es igual en cualquier parte del mundo, uno va a cualquier país y los aeropuertos son idénticos, ¿cierto? Tienen la misma infraestructura y adentro de los aeropuertos se encuentran las mismas marcas internacionales, McDonald's, Subway, etcétera, que los vemos en cualquier parte del mundo. ¿Qué significa exactamente? Son espacios de la posmodernidad, son espacios neoliberales, ¿verdad? De consumo, donde el individuo no está en colectivo, el individuo está solo, está en su individualidad consumista, ¿verdad? Y por lo tanto, estos lugares no son lugares que tengan historia ni donde esté la cultura de un país. De hecho, cuando uno está en un aeropuerto de un país determinado, uno no siente que está en ese país. Uno piensa que está como en un lugar raro, intermedio, no estoy en tránsito, ¿no? En tránsito. ¿Qué es lo interesante que ocurre acá en el aeropuerto, verdad? Que se inaugura como proyecto, ¿verdad? De la 4T, que es todo lo contrario, es una especie como de... Es una manifestación del proyecto real de la Cuarta Transformación, en el sentido de irrumpir, romper estos espacios neoliberales, hacerlos de otra manera, no cumplir con lo que se espera, ¿cierto?, de estas marcas internacionales, de esta infraestructura o arquitectura minimalista que tanto le gusta a la gente, como diría Byung-Chul Han, ¿cierto?, pulcra, pulida, lisa, que es la belleza actual, ¿no? Sino que irrumpir en lo que realmente es la cultura local, hacerlo a la mexicana, ¿no? Por supuesto, tener las marcas internacionales, pero también tener cosas que son realmente acá. Entonces, un poco localizarlo, es decir, sacarle esta cosa global internacional, traerlo a México, y la tlayuda, que ahora vamos a pasar a Manuel para que nos explique la tlayuda, pero la tlayuda es efectivamente parte de nuestra cultura gastronómica, digo nuestra, ¿no? Pero mexicana, ¿no? De la cultura gastronómica de México. Representa muy bien, no solo la comida, sino también el espacio, ¿verdad? Las tradiciones, las costumbres. Entonces es localizarlo, es traerlo acá y por lo tanto romper con estos moldes globales, romper con estos moldes neoliberales. Y eso por supuesto que le molesta a la gente porque están esperando, ¿no? Que el aeropuerto sea como un shopping o un centro comercial. Así que bueno, eso es como a grandes rasgos. Me encantaría saber más de la tlayuda, así que Manuel, por favor, ilumínanos con este tema. A ver, Manuel, quesadilla con queso por sin favor. queso. ¿Tlayuda, doradita o tostada? ¿Qué diría Foucault? Cuéntanos. Pues yo creo que estaría fascinado por este caso de estudio, ¿no? O sea, porque sí, el tema de la tlayuda se vino a apoderar de la conversación sobre la inauguración de un aeropuerto. Es una cosa muy típica del surrealismo mexicano, pero que también te evidencia muchas correlaciones de poder que están ahí implícitas, ¿no? Yo ayer estaba comentando que de tanto hablar de tlayuda se me había antojado una de esas que venden afuera del Museo de Antropología, ahí en Chapultepec o en el Zócalo, y se me lanzaron diciéndome que esas no eran tlayudas, que tlayudas las de Oaxaca, con tasajo y estas cosas, ¿no? Que también son muy buenas, pero... Asiento, frijoles negros, el queso Oaxaca, todo eso, sí. Que las otras se llamaban doraditas o tostadas toluqueñas, y que no eran tlayudas, ¿no? Ya después ahí defendimos el punto y mostramos que aquí te las venden como tlayudas, ¿no? Que para mí es una readaptación del alimento que surgió en Oaxaca. Y es curioso así como a mí lo que me llamó la atención de la inauguración del aeropuerto es que se convirtió en verbena.
Es decir, yo no recuerdo un acto de gobierno, de cualquier gobierno, de los que a mí me ha tocado ver, digamos, más adulto, del 2000 para acá, que una obra pública se convirtiera en fiesta popular. Y, y fue muy peculiar la cantidad de anécdotas, de cosas espontáneas que ocurrieron durante este acto. Una buena parte de la clase política ahí reunida, incluso muchos de los gobernadores que eran oposición férrea al principio, pues estaban ahí muy, muy alegres, aunque no se justificaba muy bien su aparición por ese lugar. Pero sí, sin duda, este asunto de la lucha de clases trasladada al aeropuerto fue lo que llamó poderosamente la atención. Yo con el tuit de Azucena Uresti, la verdad creo que, digo, sí se puede discutir la palabra esa de filtración, pero digamos que sí hay, hasta cierto punto yo entiendo ese verbo, porque sí fue un hecho atípico, ¿no? Que se vendieran tlayudas dentro de un aeropuerto. O sea, yo entiendo que sí haya sido un acontecimiento que reportar. Y en el tweet yo no vi un juicio de valor como tal. Sí, vi otros tweets, en cambio, aterradoramente clasistas. O sea, que decían, nunca vamos a ser del primer mundo, porque parecemos de una cultura del tianguis y la garnacha. Pues sí, sí somos de una cultura del tianguis y la garnacha, aunque a muchos les ofende y les moleste este asunto, ¿no? Y coincido con mucho de lo que comentaba Ingrid, de cómo estos aeropuertos se han convertido en un referente de consumo para un sector de la población que se siente con el privilegio y el derecho exclusivo de viajar por el mundo, mientras los otros sectores permanecen ahí nomás mirando, ¿no? Había unos videos, por ejemplo, que mostraban a mucha gente o se veían de extractos populares tomando fotos, fascinados de la vida ahí dentro del aeropuerto y demás, y había gente que decía, estos ni van a viajar por el mundo, ¿qué demonios hacen en un aeropuerto, ¿no? Y eso te evidencia, pues, y digo, hubo otros tweets ahí de un personaje que se llama Irving Gatel, que tiene ahí como mirada medio psicótica en su perfil de Twitter, que hablaba de que no todas las obras públicas deberían de ser para toda la gente. Es decir, ya reconociendo abiertamente que pues les indigna y les molesta a muchos que las obras públicas sean para el grueso de la gente o la mayoría de la población. Estaban muy acostumbrados a este tipo de obras diseñadas específicamente para beneficiar a un muy pequeño sector de la población mexicana, la población más privilegiada, y por eso salieron también los nostálgicos del aeropuerto de Texcoco a decir, miren, nos perdimos de esta obra magna, y te presentaban unos renders espectaculares ahí con el aeropuerto futurista diseñado por el gran arquitecto Norman Foster y demás, y en cambio recibimos una bodega Aurrerá convertida en aeropuerto, ¿no? Es decir, tú puedes expresar juicios estéticos sobre el aeropuerto, no te tiene que gustar forzosamente, pero utilizar estas metáforas o estas analogías o estas referencias como la bodega Aurrerá, una tienda de autoservicio donde suele estar asociada a sectores populares de la población, o donde sectores populares van a hacer su gasto, compararlo con una central avionera o una central de autobuses, porque se les hace como pinche, ¿no? Como de nacos viajar en autobús cuando puedes viajar en avión, que está como reservado para un cierto nivel de ingresos. Pues son analogías abierta y profundamente racistas y clasistas, ¿no? Y este tema de la tlayuda, pues vino como a condensar todo ese fenómeno social en un hecho muy, muy, muy palpable, muy tangible, ¿no? Es decir, ¿por qué en los aeropuertos necesariamente tenemos que consumir hamburguesas o consumir comida rápida a la hechura neoliberal y a la hechura gringa? Es decir, ¿no podríamos repensar y transformar los aeropuertos y los espacios públicos a la usanza mexicana? Es decir, ¿qué tiene de disruptivo que se vendan tacos de canasta dentro de un aeropuerto o este tipo de cosas? Entonces creo que mucho habla de cómo se ha construido una hegemonía cultural. A final de cuentas, como decía Gramsci, todas las hegemonías acaban aterrizando en el terreno de la cultura,
Y hay mucha gente que ya está muy adoctrinada, muy colonizada y que no puede pensar más allá de los esquemas que han sido heredados por los poderes hegemónicos a nivel global y en el caso de México, pues de estas oligarquías y de este sector que yo le llamo los fanáticos del dogmatismo aspiracionista fifí, que están desatados, ¿no? O sea, porque tienen unas aspiraciones y unas ínfulas que dan miedo. Les aterra una señora vendiendo tlayudas, pero no les aterra despilfarrar 300 o 400 mil millones de pesos en una obra onerosa y ostentosa como lo era el aeropuerto de Texcoco. Y cuando sacas cuentas, pues resulta que con todo y la cancelación de Texcoco, el gobierno está reportando alrededor de 175 mil millones de pesos por la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles contra los 300,000 o 400,000 que iba a costar nada más una pista del aeropuerto de Texcoco. Entonces ahí es cuando dices, en vez de debatir la funcionalidad, la operatividad del aeropuerto, que puede tener sus asegúnes y sus críticas, pero terminamos discutiendo sobre clasismo. Entonces, es un claro ejemplo de cómo se trasladó la lucha de clases a temas aeroportuarios y tlayuderos. Bueno, pues respondida a tu pregunta, mi querida Ingrid, pues sí, me doy cuenta, yo no tuve chance de leer ahí todo lo que Manuel estuvo escribiendo, pero me queda claro que le dedicó un rato, así que pues gracias por la vasta exposición antropológica y sociológica de las tlayudas en nuestro país, mi querido Manuel. Ingrid, más allá de que quieras añadir algún otro punto con respecto de el tema del aeropuerto, otro de los temas que se abordaron el día de hoy es a propósito de este video que salió hoy. Hoy el presidente dedicó también un largo tiempo también a hacer una exposición por el video de algunos actores, actrices, cantantes que en oposición al Tren Maya, además en muchos de ellos, pues, o muchas de ellas, pues muy famosas y famosos, otros que identificamos como luchadores sociales, luchadoras sociales. En fin, había un poco de todo, una mezcla extraña en este video. Así que antes de pasar al video, nada más te pregunto si quieres añadir algo más con respecto de lo que señalaba Manuel o pasamos ya al video al siguiente tema. No, muy cortito. Solamente 2 puntos del aeropuerto. Me parece que en vez de, no sé, la información que ha circulado en torno al aeropuerto ha dejado muy de lado lo que significa realmente tener un aeropuerto en zonas muy pobres, muy periféricas, muy abandonadas. Todo lo que eso implica en términos de externalidades positivas, ¿no? Me hace falta que los medios resalten eso en vez de estar preocupados del clasismo, ¿verdad? Y de por qué las líneas del aeropuerto no son curvas como en Hong Kong y no tienen tantos vidrios, sino que por supuesto todo lo que va a implicar para la zona donde está emplazada, todas las externalidades en términos de trabajo, de oportunidades, de desarrollo, como el mejoramiento de las carreteras. Hay lugares incluso que tienen caminos de terracería que probablemente también van a ser arreglados. Entonces, un aeropuerto es más que un aeropuerto. Esto, al menos en el proyecto de la 4T, yo siento que está pensado también en términos de progreso, y ahí vamos a hablar del Tren Maya, todo lo que significa progreso, ¿cierto? Desarrollo del país. Y cómo eso es prioritario para México, que tiene 60 millones de pobres y que necesita de estos espacios de desarrollo. Por una parte eso, y por otra parte también un comentario muy cortito respecto de un tema muy controversial que rodea el aeropuerto, que tiene que ver con los militares, donde yo siento que, claro, las discusiones respecto de la participación del ejército en la construcción y en obras públicas, ¿cierto? Es controvertido, es complejo, pero desde mi visión como chilena, donde nuestras Fuerzas Armadas no hacen absolutamente nada, viven del erario público, de nuestros impuestos, no trabajan, están ahí preparándose para unas guerras imaginarias que no van a venir probablemente en los próximos años. Yo siento que es muy útil desde lo práctico usar al ejército para efectuar obras, para trabajar, ¿no? Más que estar en sus cuarteles limpiando sus armas, digamos, o sea, que efectivamente tengan un ejercicio real, que sean un aporte para la sociedad, y también en esta militarización, como le llaman, que han criticado al gobierno de la 4T,
Por supuesto que lo ideal es no tener al ejército en las calles, obviamente, pero si ya está y ya existe y hay que hacer algo con él, y bueno, yo también vengo de un país donde el ejército te hace golpes de Estado, entonces siempre es bueno tenerlo de tu lado y no tenerlo de enemigo. Siento que el fin de esto también es que el ejército esté controlado, que sacárselo un poco al narco, ¿cierto? Porque también es brazo armado del narco, entonces, bueno, vénganse para acá, trabajen por nosotros, y en ese sentido yo, fíjate que sí estoy de acuerdo, por supuesto, con la situación real. Así que del aeropuerto solo tenía esos 2 puntos. Del video... Perdón, Ajá, sí. ahorita que estás hablando sobre eso, y permíteme añadirle esto antes de pasar el video, que en contraste, además, pues se declara área natural protegida el lago de Texcoco, donde se iba a hacer ese aeropuerto tremendo, además llenísimo de corrupción. Y ya, ahorita Manuel decía de una sola pista, o que sí iban a ser 400,000 millones de pesos. No, iba a ser un barril sin fondo. Así es. Y además de un despojo tremendo a la población que habita en esas regiones, del aeropuerto Benito Juárez, del aeropuerto de Santa Lucía. No, sí, iba a ser un despojo monumental. Así que bueno, creo que muchos celebramos doble el día de ayer, tanto la inauguración del aeropuerto como que sea área natural protegida, sea declarada el lago de Texcoco. ¿Cómo viste ese contraste? ¿La pregunta es para mí o para Manuel? Sí, para ti. Sí, nada más para completar, ya nada más para que sea breve. No, me pareció una jugada maestra, pues me parece que Andrés Manuel López Obrador juega al ajedrez político de una manera brillante. Esto es finalmente como la coronación de este proyecto, lo logró, eliminó el aeropuerto de Texcoco, que implicaba todo lo que tú dices, ¿no? La corrupción que eso trae consigo. Cambiar el lugar, construir el aeropuerto, efectivamente terminar la obra en el plazo y para coronar, como cereza del pastel, declarar, obviamente como sitio natural, la posibilidad de construir ese aeropuerto en Texcoco, también escuchando un poco la oposición, que varios de ellos, incluyendo esta señora Lili Telles, ¿no? Un poco delirante, pero que decía, no, nosotros entera delirante, pero cuando yo vuelva al poder, dice ella, que es presidenta, cuando volvamos al poder, espero que nunca vuelvan al poder, vamos a construir ese aeropuerto. Bueno, ya no, y pum, cereza del pastel, ahí está, esto está declarado como zona de reserva natural. Me parece genial. Lo patético es que Lili Telles nunca ha estado en el poder, es una revista, es una locutora que Morena, o sea, Alfonso Durazo, pues la trajo a la política y ahora ella dice que cuando regrese al poder, pues ¿cuándo ha estado en el poder? Ni en TV Azteca tenía poder, hombre. Pero bueno, ahí lo dejo. Bueno, pues adelante, Alberto, para si quieres dejamos el otro tema para adelante para que vayas ahí con Manuel. Bueno, Manuel, a ver, pues cuéntanos, más allá si quieres comentar algo sobre igual el aeropuerto, esta parte de los militares que comenta Ingrid, que yo tengo ahí algunas mis dudas con respecto a si es mejor tener ocupados a los militares en este tipo de tareas. El tema es que efectivamente sí, no tenemos un ejército que dé golpes de Estado, ni tampoco un ejército cuyo origen sea parecido al de Chile o el de otros países de Sudamérica o de América Latina, pero sí tenemos una situación muy, muy complicada de violencia y de atrocidades y de colusión de altos mandos con delincuencia organizada. Pero bueno, eso ya es otro tema. Manuel, ¿algo más del aeropuerto? ¿Tú cómo ves ya este tema de Texcoco, de la declaración de reserva natural y la reacción de este grupo de comediantes que ahora salen muy ambientalistas y toda la polémica que siempre genera que aparezcan estos sujetos en este tipo de situaciones, Manuel? Sí, pues de la reserva, digo, me parece bien. Yo todavía soy escéptico de eso, es decir, no con decretar un área natural protegida ya estás salvaguardando el territorio, ¿no? México está lleno de áreas naturales protegidas donde hay presencia de grandes grupos mineros, a los cuales, por cierto, esta administración no ha sancionado, ¿no? Ahí sigue Grupo México impunemente por el derrame del río Sonora, que era un mínimo que uno le podía exigir
en términos de política ambiental al gobierno de la Cuarta Transformación y pues ahí seguimos, ¿no? Entonces digo, está bien lo del área natural protegida, pero no basta nada más con eso, ¿no? Sino que tiene que haber otro tipo de medidas. Y creo que muchos de esos problemas ambientales se trasladan justamente al Tren Maya, que fue una obra, yo ya lo he comentado aquí en otras ocasiones, una obra atropellada, que ya se estaba empezando a construir sin que hubiera un solo trazo de por dónde iba a pasar, ¿no? Y ahora hemos visto la cantidad de problemas que se han desenvuelto a partir de esta obra pues, que ha sido atropellada. Creo que no hay mejor palabra para describirla, en este afán de acabar rápido, porque además creo que en términos de complejidad es por mucho la obra más compleja del sexenio de López Obrador, la que abarca más territorio, la que pasa por más zonas, la que tiene más posibilidades de cambiar la fisonomía y las relaciones sociales en los lugares por donde pasa. Y esa a mí sí me parece una parte preocupante, ¿no? O sea, cómo puede cambiar, detonar el desarrollo urbano en varias zonas de la península de Yucatán y demás, bajo un modelo desarrollista que, pues, si la idea es convertir a Palenque en el nuevo Tulum, pues a mí me preocuparía bastante esta situación, ¿no? Porque ese fue el plan original, trasladar gran parte del turismo y la captación de divisas que había en la zona de Cancún y la Riviera Maya, para que ese turismo se adentrara al México profundo, ¿no? Llegar hasta Chiapas de manera fácil y accesible. Pero pues en el proceso se pueden detonar varios problemas. Yo todavía tengo ahí mis dudas sobre de qué manera va a alterar esto la tenencia de la tierra y las presiones sobre las comunidades, porque obviamente, aunque te digan en un principio que no, que las comunidades van a ser incluso accionistas de varias de las estaciones del Tren Maya y que se va a garantizar la propiedad, el capital lo acaba arrasando todo, ¿no? Y es un poco la historia que vimos, por ejemplo, con el aeropuerto de Texcoco, pese a una defensa muy férrea de los pobladores de aquella región, con todo el tema de la represión en Atenco durante el sexenio de Enrique Peña Nieto como gobernador y Felipe Calderón como presidente, o era Fox todavía, no recuerdo bien, estaba como ahí en el límite en 2006. Era Fox el presidente y Peña Nieto gobernador recién llegado. Pese a la férrea defensa que estuvo ahí en el terreno, pues se acabó cooptando a los líderes, se acabó rompiendo las relaciones sociales a través de billetazos, y creo que mucho de ese esquema puede ocurrir en todo lo relacionado con el Tren Maya, y creo que el gobierno no ha tomado las medidas legales y jurídicas necesarias para blindar e impedir esta situación, sobre todo en el largo plazo, porque a lo mejor ahorita no hay tanto riesgo de ese asunto, pero en 10, 15 años puede ser otro panorama muy distinto. Y ahora, una cosa es esa crítica que uno puede hacer al proyecto desarrollista del Tren Maya, y otra cosa pues es trasladarlo todo a convertirlo en espectáculo mediático, en estas protestas pues llenas de frivolidad, por parte de un sector de la gente que se dedica a la industria del espectáculo, que se utilizan rostros famosos para impulsar ciertas medidas políticas. Yo estoy de acuerdo en que este sector pues también tiene su derecho a manifestarse, ¿no? El problema es que hemos visto en otras ocasiones, por ejemplo, con los tweets a favor del Partido Verde, que ya se han vuelto una tradición en las elecciones mexicanas, pues que hay mucho dinero también de por medio detrás de muchas de estas campañas publicitarias, donde aparecen los famosos y se utiliza esta fama y popularidad de personajes que aparecen en la farándula y en la televisión para impulsar una agenda política. Y esto me parece que sí es grave y es peligroso, porque a final de cuentas siempre se le da mucha importancia a las agendas políticas de estas élites, y por ejemplo a las comunidades pues se les ignora por completo, ¿no? No aparecen en los medios, sus voces son minimizadas. Entonces se va creando una distorsión del fenómeno y del problema, además de que no va al fondo del asunto. Es decir, es paradójico, pero muchos de estos personajes pues se han dado una buena vida ahí precisamente en la zona de la Riviera Maya,
que ha sido devastada completamente. Yo he ido a reportar mucho de ese tema, sobre todo hace unos años, hace como una década. Y es una zona completamente devastada por esta industria depredadora del turismo de gran escala, que pues paradójicamente ahora se quiere trasladar a otras regiones del país, ¿no? Entonces me parece que sí es válida hasta cierto punto la crítica, pero que siempre se queda en lo mismo, ¿no? En rostros famosos, en la frivolidad, en vez de ir a fondo al tema. O sea, ¿cómo va a cambiar esto las relaciones sociales en la península de Yucatán? ¿Cómo va a generar un proceso de despojo y de apropiación de la tierra a partir de la expansión del capital? Y eso es lo que deberíamos estar discutiendo, no la opinión de Eugenio Derbez, Bárbara Mori, Omar Chaparro y compañía. Ya, gracias, mi querido Manuel. Pues Manuel acaba de resumir un poco lo mucho que hemos estado abordando aquí sobre el tema del Tren Maya desde el año pasado y que luego nos ha merecido también unos enojos ahí por parte de la audiencia. Pues el Tren Maya, alguna vez publicamos un reportaje que llamábamos el misterioso proyecto del Tren Maya, porque todavía no conocemos hasta la fecha la naturaleza del proyecto. De hecho, hay un documento madre, el proyecto madre, como se le conoce, pero pues no han querido hacerlo público y pues no entendemos hasta la fecha por qué. Pero en este contexto político en el que estamos, pues sale este video, que ahorita estaremos viendo algunas imágenes de algunos actores, actrices o cantantes. Y me parece aquí, Ingrid, porque conozco yo a varios de ellos o de ellas, incluso hay alguien con quien nos entrevistamos con frecuencia, como Ofelia Medina, una mujer que lleva toda la vida trabajando y luchando en pueblos indígenas, con las comunidades, tiene un proyecto muy valioso de nutrición a través del Fideicomiso para la Salud de las Niñas y Niños Indígenas de Chiapas y de México, y que aparece en este video. Entonces, de pronto la gente revuelve todo, y entonces todos los que aparecen en ese video, todos son de la oposición y son chayoteros o son quién sabe qué. Y hay una historia de lucha tremenda, particularmente de una mujer a quien aquí le tenemos una profunda admiración y respeto, como Ofelia, y también posicionamientos de otras por ejemplo, Natalia Lafourcade o Rubén Albarrán, que los hemos visto ahí en otras batallas y luchas políticas, y otros, como señalaba ahorita Emanuel, Omar Chaparro y Eugenio Derbez y otras pesadillas que ahí aparecen en estos videos. Se mezcla, hay una mezcla de todo, y tratar de encontrar la justa medida, que ni es todo hasta acá, ni es todo hasta este lado, pues es algo que me parece que es un ejercicio al que estamos obligados nosotras y nosotros como medios de comunicación, como analistas políticos, como periodistas, como historiadoras o como maestra o doctora en leyes y demás. ¿Cuál es tu mirada sobre esto que sacan en este video? Desde mi punto de vista, algunos no debieron haber aceptado estar en esta mezcla porque precisamente se presta a esto, y que hay un problema estructural de fondo en ese proyecto, y que eso es lo que señalaba hace un rato Manuel, que tendríamos que estar hablando a profundidad. Nosotros lo hemos señalado una y otra vez. Van a desaparecer pueblos indígenas con este proyecto, pensando en polos de desarrollo y todo lo que esconde este proyecto del Tren Maya. Y esa es nuestra preocupación, lo hemos hecho público una y otra vez. ¿Cuál es tu mirada frente a este video y este grupo de personas famosas que salen haciendo esta denuncia? Mira, a mí en general no me gustan estos ejercicios colectivos que se mueven, digamos, como de manera muy transversal entre luchas que son justas, como tú bien mencionabas, y otra cosa que ya es un progresismo vacío de ciertos sujetos muy privilegiados, además, que vienen desde sus casas en las colinas de Hollywood Hills
porque además viene en Los Ángeles, ni siquiera viven acá, ¿no? A decirnos que tal o cual cosa está mal. Esto es como, me recordaba un poco en la mañana a estos videos que circulan como de actores y actrices norteamericanos, como todos somos Ucrania o que venga la paz en el mundo, y que no es una cuestión totalmente cosmética y que no está atacando el fondo del asunto, porque además uno intuye que estas personas, ¿no? Solo me refiero a los actores y gente, ¿no?, que desde sus casas en Estados Unidos viene a decir esto. Yo siento que ellos tampoco entienden bien la problemática, es algo muy por encima, muy superficial, y que además es muchas veces utilizado. Eso es lo complejo, ¿no? Que generalmente son iniciativas que son utilizadas por ciertos grupos de poder para golpear a otros grupos de poder. Entonces, si me preguntan, yo siento que es un error de parte de alguien que es activista y que realmente tiene una lucha justa, mezclarse con estos ejercicios, ¿no? Estos ejercicios tan frívolos, porque además lo que ocurre que en términos de la recepción, ya desde la pragmática del mensaje, como quien recibe, quien ve esto, el pueblo de México que ve este video, ve a pura gente, en general gente blanca, muy privilegiada, de una clase social, ¿cierto? Más, como le dicen acá, whitexicans, ¿no? Diciendo, ay, me molesta que digamos, el tema de la ecología. Y eso se mezcla con estas luchas legítimas, que yo estoy totalmente de acuerdo con Manuel. Acá hay un tema de fondo vital que tiene que ver con el modelo capitalista en sí, es decir, o sea, el modelo capitalista, cómo se ha sustentado en el mundo a partir de la extracción, del extractivismo, ¿verdad? Y de la destrucción del medio ambiente. Eso es algo que existe a todo nivel, en todos los países del mundo. Es muy complejo tratar de equilibrar las cosas. De todas formas, sí me gustaría que todos estos actores hicieran videos un poco reclamando por los 10 feminicidios diarios, por ejemplo, los asesinatos de personas. Si están tan preocupados de la realidad social, bueno, me encantaría que se involucraran o que alegaran por una serie de otros temas que hay pendientes, y no que aprovechen esta circunstancia como muy puntual, ¿verdad?, para quedar bien o para sentirse sumamente progresistas y a tono, ¿no?, con la política actual. Pero siento que es complicado porque el capitalismo implica el modelo extractivista. Yo creo que es difícil o hay que repensar de qué manera se puede hacer, digamos, pues se puede llevar adelante el progreso, que sí se necesita, porque, como bien tú dices, Ernesto, es un tema súper controversial el Tren Maya, y es controversial precisamente porque implica todo este extractivismo y todo este desplazamiento de poblaciones que también tiene que ver, por ejemplo, con lo que se hace en el Amazonas, ¿no? La Amazonía, cómo se están destruyendo ciertos espacios. Ya no va quedando casi zonas protegidas en el mundo, ¿no? Pero también hay que complementarlo con las necesidades de las regiones, ¿no? Y del desarrollo que implica tener más turismo o generar, qué sé yo, movilidad entre territorios. Entonces, es complejo, efectivamente hay que discutirlo, hay que buscar alternativas, pero estas formas, como te digo, estas formas superficiales, muy ad hoc con los tiempos, a mí no me convencen. We are the world, todos somos Ucrania, pero también todos usamos popotes ¿cierto?, no de plástico, porque además ataquemos, si estamos tan preocupados de la ecología, a mí me encantaría que todos estos actores y esta gente también atacaran, digamos, a las grandes industrias, ¿verdad? Ellos toman cruceros. Bueno, les cuento que los cruceros son los contaminantes más grandes del mundo, de hecho. Ellos se suben a un avión, los aviones también contaminan, es lo que más contamina, ¿cierto? Ataquemos en la raíz del problema, si estamos preocupados de la ecología, pero vienen aquí a hablar de la nada, gente que no es activista, gente que nunca se ha preocupado de la ecología ni de nada, a decirnos que eso en puntual está mal. Yo no me gusta el gesto, si me preguntas. Manuel, algo más que agregar. Aquí es obvio, sobre este tema del video de los artistillas, es obvio que es parte de algo más planeado, porque claramente la acción del aeropuerto Felipe Ángeles, yo lo veo
como una derrota tremenda contra la oposición, porque se concentraron durísimo para tratar de pararlo. Fue desde antes de que fuera ya a asumir el poder el presidente López Obrador, ya había una oposición intentando descarrilarlo, trataron de impedir que asumiera el poder, que rindiera protesta, o sea, un intento muy claro de golpe de Estado que hicieron aquellos del 2018. Y bueno, el hecho de que se inaugure significa una derrota muy grande, fuerte, casi igual, una arrastrada, dije yo ayer, igual a la de 2018, la que tuvieron una parte de la oposición, y obviamente pues no se iban a quedar con los brazos cruzados. En política no hay casualidades, y ahora surge este video, lo cual indica que hay una planeación ya de ir en contra de cada una de las obras y las acciones del presidente López Obrador. ¿Quieres comentar algo más sobre este video? Tenemos el otro tema, no sé si nos dé tiempo de hablar de ese pleito. Ya son las 11. Adelante, Manuel. Pues sí, esto que comentas creo que es muy importante. O sea, el tema del aeropuerto no era nada más una obra pública, ¿no? Era un símbolo de poder, y ahí es donde se han convergido muchas de las disputas políticas, y que el primer acto de López Obrador tras resultar electo, con una diferencia aplastante que ya no dio margen de maniobra para un nuevo fraude electoral de esos que nos tienen acostumbrados por acá, aunque el INE diga que no, y ahora sean campeones de la democracia según ellos. Hay que recordar que fue un manotazo de López Obrador a la élite político-empresarial que saqueó durante décadas a este país, a las élites empresariales que sostuvieron el régimen neoliberal. Y sí, precisamente la construcción y la inauguración de este aeropuerto, pues eso es otro nuevo manotazo a esta élite de oligarcas, que durante mucho tiempo, pues ellos eran realmente los que gobernaban y ponían a políticos del bipartidismo de derecha, a administrarles el changarro, ¿no? Pero realmente era esta élite de oligarcas los que gobernaban en México. Eso se acabó después de 2018 con un cambio de régimen, pues este intento de construir una nueva élite y un nuevo proyecto político. Y dentro de esta disputa política hemos visto cómo pues, diversas banderas como el feminismo, el ecologismo y demás, se están utilizando como armas políticas. Y no es nada más en México, está ocurriendo en todas partes del mundo, ¿no? Cuando uno ve cómo opera el lobby energético, por ejemplo, aludiendo al tema de las energías renovables, como si de verdad les importara la ecología, al mismo tiempo que son esos mismos grupos los que le aplaudieron a personajes como Jair Bolsonaro cuando dijo que iba a explotar cada centímetro de la Amazonia. Estos grandes grupos de inversionistas globalistas pues aplaudieron ese tipo de medidas. Ahora resulta que también son ellos los que se preocupan por la ecología y demás, ¿no? Si tan preocupados están algunos por la ecología, pues deberían de declararse abiertamente anticapitalistas, ¿no? Porque esa es la raíz del problema y de la devastación ecológica en el planeta Tierra. Es muy cómodo. Yo tenía un profesor de la secundaria que decía que nos daba biología y se burlaba mucho, ¿no? De que la naturaleza, para muchos pues eran los pajaritos y los árboles y demás, ¿no? El concepto de naturaleza era mucho más amplio y involucraba temas como el fondo del océano, que a lo mejor es un lugar oscuro y lúgubre y feo. Yo no he visto campañas para defender a los animales que no son tan taquilleros, ¿no? Como los, no sé, murciélagos, algunos insectos, cosas de estas. Que entonces acaba siendo un marketing verde. Es lo que en el medio ambientalista de veras se le llama greenwashing o lavado verde. Es decir, es darle una pintadita de verde a ciertas causas y ya se hacen pasar por ecológicas, ¿no? Es como cuando los taxis aquí en la Ciudad de México, se acordarán ustedes, los bochos eran ecológicos porque eran verdes, ¿no? Pero de ecológicos pues no tenía nada. Pues es más o menos ese tipo de ecologismo chafa, fifí, que muchos están promoviendo con un fin de golpeteo político, porque no tiene nada que ver con la ecología, ¿no? Si están tan preocupados con la ecología, pues que vayan a las causas profundas, y las causas profundas son los patrones de acumulación de riqueza. Entonces no se puede ser, cuando llegas a un punto
no puedes ser ecologista sin declararte abiertamente anticapitalista. Pero aquí vemos gente que se ha beneficiado de ese sistema, que apoya ese sistema, que sigue defendiendo cosas, hay fantasías como la de el libre mercado, que pues yo nunca he visto que opere en la realidad, al mismo tiempo que están ahí pues haciéndole como que les importa mucho la naturaleza. Entonces, yo creo que hay que ser críticos e ir a fondo de estos temas. Y yo creo que en este video también pues hay de repente gente como Rubén Albarrán, además de Ofelia Medina, pues que también sí ha estado en varias causas, ¿no? Pero creo que aunque tenga buenas intenciones, o varios también puedan tener buenas intenciones dentro de este grupo de personajes que aparecen, pues el hecho de no ir a las causas profundas del problema y quedarse nada más en la superficie, pues hace que muchas de estas protestas o consignas caigan en una dosis de frivolidad bastante grande que está siendo utilizada por los grupos de poder hegemónicos o que fueron hegemónicos durante la era neoliberal y que ahora quieren recuperar el poder, como decía Lili Telles en un arrebato muy vehemente a favor del gobierno de Canadá y de Justin Trudeau, que les encanta tanto a estos progresistas y que muestra mucho de esta hipocresía y este doble discurso, ¿no? Yo no oí críticas, por ejemplo, a Justin Trudeau ahora que impuso un estado de excepción en Canadá para acabar con las protestas de traileros. O sea, es decir, todo se queda en la fachada, como las banderitas de Ucrania que mencionaba Ingrid. Yo no he visto tampoco banderitas de Yemen, por ejemplo, que pues, está siendo brutalmente bombardeado por Arabia Saudita, un aliado estratégico de Estados Unidos. Y todo se queda como en esto, ¿no? En la superficialidad, en la frivolidad, en la payasada, así hay que decirlo, y en show mediático que a final de cuentas acaba beneficiando a los intereses hegemónicos. Entonces lo que parece que es una protesta realmente pues es hacerle el juego a los intereses de ciertos grupos que buscan mantener y retener la hegemonía, ¿no? Entonces, si de veras vamos a hacer una crítica, pues hay que ir a fondo, porque si no se presta a que uno acabe convertido, consciente o inconscientemente, en títere de los intereses hegemónicos de ciertos grupos, ¿no? Entonces, pues ojo con eso para los que quieren dedicarse a la lucha social. Pues sí, pues hay muchos ángulos y miradas y siempre gracias, la gente saludando muchísimo tu ángulo, Ingrid, el ángulo de Manuel también. Así que pues les mandamos un fuerte y fraterno abrazo y nos vemos la siguiente semana. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Un abrazo. Hasta luego, cuídense. Suerte.